Primero, déjenme decirles que cuando llega la pandemia, una de las grandes dificultades con las que nos encontramos es a lograr tener todo el personal necesario para poder atender la demanda que se venía de pacientes. Recuerden, eran miles de pacientes infectados con COVID que necesitaban ser atendidos y no teníamos todo el recurso. Una, porque mucho personal de nosotros es enfermo, tuvieron que irse inclusive para sus casas para no correr el mismo peligro. Otros porque teníamos que atender las patologías diferentes a COVID. Eso nos obligó a buscar hacer una contratación adicional de personal, pero también había cantidad de personas que la llamábamos y tenían temor. Eso también obliga al Congreso Nacional a emitir ese decreto, bueno, que la persona que se iba a acercar se le iba a dar su nombramiento, pues aquí lo que más importaba era la vida de las personas, y ese decreto se emite allá en el mes de junio del 2020, que es el 47-2020, pero ese decreto tiene 3 mandatorios. Uno de ellos es que primero había que reglamentarlo. Número 2, había que incorporar la planilla de Código Verde, que era la que estaba atendiendo, pero que elaboraba bajo otro programa, no dentro de la Secretaría de Salud. Y número 3, que había que nombrar todo el personal que venía elaborando por antigüedad de la planilla 121. 3 mandatorios. Para poder elaborar el reglamento que se hace hasta en diciembre, porque recuerden, toda esa época estaba cerrado, no había movilizaciones, y a pesar de que se trabajaba vía Zoom, había que hacer consensos con todos para reglamentarlo, y que bueno, se trató de hacer lo más rápido posible, y luego eso implicó entonces también poder capacitar los directores de hospitales para poder llegar a hacer las veedurías correspondientes. Es hasta el 2021 que se puede incorporar la planilla de Código Verde a la Secretaría de Salud, que implica más de 2,000 trabajadores, y que el Estado tiene que hacer una incorporación de presupuesto a la Secretaría de Salud. Luego, como es un presupuesto adicional, esto por supuesto tiene que entrar en el presupuesto del 22, y su servidora no podía hacer los nombramientos si no tenía la autorización de la Secretaría de Finanzas, con la incorporación presupuestaria y el dictamen de servicio civil. Algo bien importante que debo recalcar: como todas estas personas de estar incorporadas en la 121, estamos hablando cerca de las 8,000 personas, están incorporadas por contrato. Quiere decir que ese presupuesto existe. Lo que la Secretaría de Salud hizo, y ahí está el doctor Ángel que no me deja mentir, es hacer el agregado de los colaterales que implica un acuerdo de nombramiento, pero el presupuesto ya existe. No es que se saca de las partidas, de las partidas de medicamento y otro, porque eso no es permisible. Si, por ejemplo, se reducen algunos costos, digamos, en oxígeno, porque se supone que la pandemia ha bajado tiene bajo los contagios, y todo eso implica que vamos a gastar menos, pero no es que no se toca, porque eso no es permisible. Yo creo que es importante revisar bien esos presupuestos, hacer el análisis de las necesidades. Recordemos que ya en medicamentos también ya los costos, por ejemplo, para la atención de COVID son menos. Recordemos que son cantidades millonarias solo para atender los casos graves de COVID, ejemplo el tocilizumab, que tanto nos ha costado, pero que ya con toda esta baja de los contagios eso se reduce. Me parece que es importante revisar todos las partidas presupuestarias y ver que lo que se incrementa nomás es un colateral, que es importante también que sepan que los primeros nombramientos se hacen desde el mes de septiembre, que vienen trabajando todo el equipo de directores de hospitales, directores de regiones, porque es desde ahí que se inicia. Son más de 16 pasos, y en octubre empieza, octubre, noviembre, diciembre, logramos nombrar más de 2,000 trabajadores en el orden establecido, y yo no podía seguir el proceso de nombramiento sino hasta tener, como le digo,
la certificación de la Secretaría de Finanzas, el dictamen de Servicio Civil y el proceso, todo el proceso que hace Servicio Civil para poder efectuar un nombramiento, que ellos son los que hacen la evaluación técnica. Y en esos